Las claves del odio, con Alex Baer. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en persona aquí en el estudio a alguien que ha sido director de esta casa de Radio Sefarad, colaborador habitual y que este año sabático está de vuelta en nuestra ciudad y lo hemos pillado para hacer esta nueva sección que ya empezamos hace un par de semanas justo con los sucesos de Pittsburgh, que llamamos Las claves del odio. Alex Baer, ¿qué tal? Hola Jorge, gracias, encantado de estar aquí. ¿Y dónde mejor pasar un año sabático que en Radio Sefarad? Que trabajando en Radio Sefarad. Es esto. Bueno, lo primero, y antes de entrar al tema que va a ser, como no podía ser menos por estas fechas, lo que se conoce como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, aunque es un eufemismo que muchas veces hay mucha gente que prefiere llamarlo el pogrom alemán o algo así. Creo que tenía ciertas reticencias para explicar sobre el nombre de la sección de Las claves del odio, ¿no? Me gusta el nombre porque tiene resonancia y más o menos al leerlo yo creo que el oyente va a saber cuál es la temática. Violencia, las causas de la violencia, los orígenes de la violencia política, la violencia masiva, el genocidio, las guerras. Pero claro, el tema odio, el término odio puede llevar a confusión porque el odio es un sentimiento, ¿no? Es algo que brota, ¿no? Casi de las emociones. Y muchas veces los fenómenos que estamos analizando, y creo que lo que vemos hoy como Kristallnacht, precisamente no es fruto del odio, sino, como sabemos, es algo orquestado, calculado, y es algo institucionalmente apoyado, con lo cual viene precedido de una incitación, de una manipulación. Sí. Aunque creo que te tengo que corregir porque creo que dentro del catálogo de las emociones básicas de lo que se habla más bien es de la ira. No sé si el odio está ahí dentro de un catálogo muy amplio como que podría incluir lo contrario del amor, pero es que el amor tampoco es un sentimiento, sino también es una elaboración intelectual de sentimientos, ¿no? Puede ser. Quizás yo como sociólogo hago la puntualización porque, bueno, tenemos un poquito de esa tensión, rivalidad sana con los psicólogos, pero en realidad estamos intentando dar claves explicativas que van más allá de las condiciones psíquicas del individuo y hablamos de cuáles son las condiciones sociales, las estructuras, las políticas, los condicionantes más macro que llevan a estos acontecimientos. Claro, y si hablamos justamente de la manipulación de los sentimientos a nivel colectivo, yo creo que justamente el tema que nos ocupa hoy es un paradigma en sí, ¿no? Precisamente. Es decir, todo un Estado poniendo en marcha un mecanismo, aprovechando una circunstancia, pero con todos los resortes ya a punto de dispararse para que haya una ocasión. Desde luego, hay que situar la noche de los cristales o Kristallnacht, y me ha gustado también que has hecho la puntualización antes, que tenemos que ser cuidadosos en utilizar este término porque es un término nazi. Es decir, el origen de ese término, Kristallnacht, viene del vocabulario del nacionalsocialismo. Y de hecho en Alemania se evita, nunca se emplea el término Kristallnacht. Y de hecho, una vez en Minnesota, en un evento que organizamos en el centro, lo usé y había una estudiante austríaca que lo puntualizó y tenía razón. De hecho, yo cuando estaba en Alemania nunca se utiliza ese término, se utiliza Pogromnacht, la noche del pogrom, como claro, dicho porque antes, aquí parece como que lo único que se rompieron fueron cristales. Además eso, que quizás es un poco equívoco, sí, precisamente. Claro, sí, eso hubiera sido el problema. Entonces no estaríamos hablando de un odio, estaríamos hablando de otra cosa. Pero vamos a situarnos históricamente, es el año 38, ¿no? ¿Y qué pasa en noviembre? Ahora todo el mundo está hablando de este suceso porque se cumplen 80 años entre el día 9 y 10 de noviembre del año 38. Bueno, me imagino, no vamos a detenernos mucho en las cuestiones históricas. Lo que es importante quizás, porque me imagino que otros programas y es fácil, digamos, es un conocimiento que debería ser fácilmente accesible, pero quizás lo que me gustaría subrayar es que esta violencia que se desencadena contra
contra los judíos en Alemania, en la Austria anexada y en los Sudetes, es decir, en el Reich alemán de esa época, no es una especie de respuesta espontánea o la furia de los alemanes por la acción 2 días antes, el atentado en París contra el diplomático von Rath, Herschel Greenspan, un judío polaco que reside en París, actuó, digamos, por desesperación, ¿no?, ante la suerte de sus padres. Que, por cierto, estaban en algo que también nos vincula a la actualidad, porque estaban en una zona de nadie, expulsados y no los dejaban volver al país del que eran originarios, que era Polonia. Lo digo de actualidad porque sí, Polonia dice, nosotros no tuvimos nada que ver con el Holocausto. Sí. Pero algo sí, por lo menos en el desencadenamiento, en el pistoletazo de salida de este evento, ¿no? Sí, estaban en esa zona de nadie, pero bueno, a consecuencia de la llamada Polenaktion, la acción polaca del mes anterior, donde los judíos con ciudadanía polaca residentes en Alemania son expulsados y son deportados a Polonia, y sus padres se encontraban en esa situación. Pero bueno, este hecho, este atentado, von Rath muere 2 días más tarde, es usado por los nazis para avivar, ¿no?, el fervor antisemita, diciendo que Greenspan no actuó por su cuenta, sino que lo hizo como parte de una conspiración judía más amplia contra Alemania. Y bueno, en ese sentido, el pogrom también no es espontáneo, es programado, es calculado por el gobierno nazi, por Joseph Goebbels, ¿no?, el ministro de propaganda. Las tropas de asalto, sobre todo las SA y otras formaciones del partido, son instruidas que ataquen a judíos, destruyan hogares, comercios, sinagogas y centros culturales, centros de culto. La violencia dura hasta el 10. Mira, al final, Jorge, estoy hablando de la historia. O sea que prepárate por un programa largo. Bueno, sigamos. La gravedad o el balance de este hecho: 250 sinagogas quemadas, más de 7.000 comercios destruidos y saqueados. Docenas de judíos fueron asesinados en esa noche y en los días que siguieron. Posterior al pogrom, 30.000 judíos alemanes fueron arrestados, primero en cárceles locales y luego a campos de concentración. Algunos de ellos fueron liberados, otros no. Es decir, es un salto cualitativo en la política antisemita del nazismo. Se pone de largo esta política antisemita, ¿no? Y esto también sirve para hablar de lo que decías, de que el odio puede ser que sea un sentimiento, pero que esto ha sido manipulado. ¿Y cómo se crea este odio en la población alemana? Porque recordemos, muchas veces la gente dice, no, el antisemitismo hay que combatirlo con la educación, que es así en principio parece muy buena idea, pero el pueblo alemán era de los pueblos más educados en los años que estamos hablando, a principios de los años 30, era un pueblo con un nivel intelectual, digamos, por lo menos en las grandes ciudades, las universidades, las publicaciones científicas eran muchas de ellas en alemán, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se pasa de esa situación a una bestialización como fue esta, ¿no? Bueno, ten en cuenta que el antisemitismo en Alemania existe desde hace ya décadas antes. El partido nazi está en el gobierno desde enero del 33. Hay una política de difamación y propaganda sistemática desde entonces. Se han iniciado medidas ya no solamente de difamación, incitación al odio, a través del periódico nazi, el semanario de Stürmer, que tenía esa... En su portada esa frase, siempre salía con esa frase, los judíos son nuestra desgracia. Es decir, se pasa, el siguiente grado son las leyes discriminatorias de Nuremberg, y entonces en el año 38 tampoco se puede decir que sean, o sea, es quien comete estas barbaridades son fundamentalmente el partido, miembros del partido y de las tropas de asalto de las SA. Pero lo que se comprueba y lo que se evidencia es la pasividad de la mayoría de los alemanes ante estos atropellos. Es decir, se ha
llegado a un punto en que nadie reacciona ya ante la barbarie, en que la sociedad se ha vuelto, los alemanes, es decir, los alemanes no judíos, se han vuelto inmunes ante el destino de la minoría judía. Pero la pregunta es, ellos, el resto de la sociedad, los que todavía no formaban parte, digamos, del partido nazi, ¿eran indiferentes o estaban en camino de conversión? Esa es la pregunta, porque me imagino que son dos posturas distintas, pero que igual una precede a la otra, ¿no? Es decir, que primero uno dice, bueno, no me voy a meter porque si no me van a golpear a mí, voy a sufrir yo las consecuencias. Después dice, bueno, sí, en realidad se lo tienen merecido. Bueno, posiblemente es una combinación de dos cosas. Hay que pensar que estamos ya en una dictadura férrea. Es decir, Hitler en pocos meses acaba con el Estado de Derecho. Es decir, ya no hay opinión pública, ya no hay libertad de prensa, ya no hay libertad de reunión. Es decir, y ya no hay partidos. Y el Parlamento está... O sea, la democracia parlamentaria, que era Alemania hasta el año 33, Hitler se la carga en cuestión de meses. Es decir, eso es un contexto en que este tipo de cosas son posibles. Eso hay que tenerlo en cuenta. El nivel de represión ha empezado mucho antes. O sea, en el año 38 es la primera vez que judíos son deportados a campos de concentración, pero es inmediatamente después de la toma de poder cuando Hitler envía a los enemigos, a los adversarios políticos, los convierte en enemigos y los envía a campos de concentración. Dachau y Buchenwald son campos que existen desde el año 33. O sea, esa es la sociedad alemana de la época. Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta, pero quizás también es importante el subrayar que esta acción también de alguna manera dio la señal al régimen nazi de que la pasividad con la que la mayoría de los alemanes respondieron ante esta violencia es que la sociedad alemana, el alemán medio, estaba preparado para medidas todavía más radicales. Y por eso la Noche de los Cristales es ese punto de inflexión en el que ya, bueno, y de hecho las medidas son todavía las medidas discriminatorias, de expropiación, de arianización, todo eso empieza a ser muchísimo más radical después del 9 de noviembre del 38. Bueno, también es una época que estamos hablando de que en pocos meses están pasando muchas cosas con Alemania. Esto, lo de los Sudetes, la anexión de Austria y otras medidas expansionistas con el Lebensraum, el espacio vital, y la movilización y la pretensión, y mirando ya hacia otros. Parece que no hay límite a lo que va a ser el Reich, ¿no? Sí, son bueno, las medidas que toma Hitler son graduales. También se da cuenta de que puede hacer todo eso porque no solamente no hay respuesta por parte de la sociedad civil alemana, que ha perdido toda la capacidad de resistencia, o que ha sido destruida la capacidad de resistencia porque sus adversarios están presos o muertos en miles, sino también a nivel internacional. Sí, sí, especialmente en los países que mandaban en la zona, como podría ser Inglaterra, ¿no? Exacto, sí. La política esta de appeasement, de apaciguamiento, sí, de Chamberlain, y que realmente envalentona a Hitler para llevar a cabo más y más conquistas territoriales y desmanes humanitarios. La pregunta es, más allá de los hechos históricos del 38, de los que estamos hablando, la pregunta es, esto es la génesis también de un sistema, es decir, siempre se dice que, por ejemplo, que no sé si es cierto, pero que cuando Hitler decidió la solución final con respecto a los judíos, es decir, la aniquilación de los judíos, le dijeron, bueno, pero ¿qué va a decir el mundo? Y él dijo, no dijeron nada con los armenios. Y entonces el tema es que alguien habrá pensado que si se pudo hacer algo como la Noche de los Cristales, se podía volver a hacer en otros países y en otras circunstancias, ¿no? Con el paso del tiempo. Bueno, quizás volver a lo anterior, lo que la lección, lo que nos enseña
La noche de los cristales es, como en cuestión de tiempo, digamos, o como el salto de la incitación a la discriminación y a la violencia letal puede ser corto, que es gradual, nos da una serie de claves para poder entender cómo esa inmunidad ante... no inmunidad, sino la... ¿Cómo decirlo? Impunidad. Impunidad y total falta de sensibilidad ante lo que está pasando aparte de la población. Hay una frase del rabino Joachim Prinz, la tengo aquí apuntada, que es de un sermón que dio en su sinagoga en Berlín en el año 35, que es un sermón muy revelador porque realmente te da la pauta de cuál es la situación de los judíos alemanes en esa época. Y dice lo siguiente: el gueto es el mundo, fuera también es el gueto. En el mercado, en la calle, en la taberna, todo es gueto. Y tiene una señal. Esa señal es la falta de vecinos. Dice que nadie sabe cuánto tiempo se puede soportar esta situación, la vida sin vecinos. Entonces, la vida sin vecinos se convierte en experiencia cotidiana. ¿Qué significa el vecino? Bueno, el vecino es alguien que todavía supuestamente tienes no es el ámbito privado, pero hay una relación de obligación, hay una serie de preceptos morales cuando hay vecinos. Cuando ya no hay vecinos, esos preceptos morales han dejado de tener sentido. Uh-huh. Y abren la puerta a todo tipo de atropellos. Bueno, hay algo importante de destacar, porque estamos en el año 38, volvemos a la situación histórica, y España está todavía inmersa en una guerra civil, pero que está llegando a su fin con un avance importante de las fuerzas nacionales justamente apoyadas por el régimen nazi. Entonces es interesante saber cómo se ve o cómo se vivió ese evento en aquel momento. En la España de la época, en la España del 38. Sí, bueno, en noviembre del 38, en la historia española, pues sí, son el último medio año de la Guerra Civil. Y yo, precisamente hace 10 años, cuando se cumplía el 70 aniversario, hice un pequeño estudio y luego saqué un artículo en El País titulado La España en guerra ante Kristallnacht. Y la pregunta que me hice, y fui a los archivos, es ver cómo ha recogido la prensa española de esa época, mejor dicho, la prensa en las dos Españas, en esa época, los sucesos de Alemania. Y es muy interesante. Bueno, uno a priori podría decir, bueno, España está en plena guerra civil y no se iba a hacer mucho eco de lo que sucedía en Alemania. Todo lo contrario. Desde el atentado a las reacciones internacionales, a las acciones y medidas antisemitas, todo eso es recogido. Y cómo se interpreta. Sobre todo en la España nacional, pues una imagen estereotipada del judío que además había emergido ya con mucha nitidez durante la República, en el ideario conservador y católico. Y, claro, lógicamente también cuáles son los acontecimientos de la Guerra de España, en especial el vínculo que existe entre la España de Franco con el fascismo italiano y con la Alemania nazi. Entonces, por ejemplo, por poner algunos ejemplos de cómo de titulares y de cómo la prensa recoge esto. Cito: se trata de un crimen evidentemente político fraguado por las organizaciones judías. La Gaceta del Norte, 9 de noviembre. Esto es con respecto al atentado contra von Rad. En el Pensamiento Navarro, que por cierto Unamuno decía de este periódico que es una contradicción en términos. Él era navarro y se podía permitir esa gracia, yo no la asumo para nada, simplemente como anécdota. Este diario pero en este caso yo creo que se corresponde la afirmación de Unamuno. Decía: los judíos envenenan las relaciones entre los pueblos. Uh-huh. Esa era la reacción al atentado. Describen los ataques contra los judíos, los ataques de la noche del 9 de noviembre, acciones espontáneas contra los judíos, es decir, recogen plenamente la versión nazi, claro, de los acontecimientos. El judaísmo, otra cita, ha logrado acabar con la paciencia del pueblo alemán. Uh-huh. El Ideal, ¿no? El de Granada, es un periódico muy importante en el sur. En su portada del 13 de noviembre, Alemania adopta medidas enérgicas contra los hebreos. Es un aviso claro para el judaísmo internacional para que no vuelva a atentar contra un alemán. Nadie debería sorprenderse por las medidas adoptadas por Alemania para defenderse. Bueno,
casi podríamos decir, esto es copia de Stürmer, directamente. Seguramente ¿no? La oficina de prensa alemana en España suministraba directamente información, o digamos, el discurso a estos medios. Ahora, es interesante ver también cómo la España republicana recoge estas noticias. No solamente he mirado la España nacional, pues bueno, en esa época todavía existe la España republicana, y aquí tienes, por ejemplo, bueno, quizás no es sorprendente, pero es interesante constatar que existe solidaridad, incluso identificación con los perseguidos en la prensa, en las formas en que la prensa recoge el hecho. Por ejemplo, La Vanguardia de Barcelona del 11 de noviembre, titular a 4 columnas: en Alemania se ha desatado la fobia antisemita. Y a continuación señala: las turbas han incendiado todas las sinagogas de Berlín y saqueado las tiendas y domicilios particulares de los israelitas. Interesante que se emplea mucho el término israelita, se evita el término judío. Los diarios de Madrid y Barcelona el 13 de noviembre informan con mucho detalle sobre todo lo que sucede. Y la reacción internacional aumenta en todo el mundo, cito, la indignación por los actos de violencia de Alemania. El ABC, que en esa época hay 2 ABCs, está el ABC de Madrid y el ABC de Sevilla, el ABC republicano y el nacional en Sevilla, pero este de Madrid publica noticias que desmienten el carácter espontáneo del pogromo. Menciona, cito, brutales métodos hitlerianos, inconcebibles decretos antisemitas de Goebbels, y aparecen por primera vez en la prensa española los nombres de los campos de concentración nazis de Mauthausen y Buchenwald. Mi titular favorito: Fragua Social, un órgano de la CNT, de la Central Nacional de Trabajadores, un órgano anarquista, se refiere al atentado contra von Rath de la siguiente manera. En un gran titular: un acto de justicia realizado por un israelita. ¿Qué te parece? O sea, ya tiene su... Bueno, es un diario anarquista. Sí, pero ya el tema como diciendo... Y encima lo hace un judío como... No sé, que tiene un resabio, ¿no? Yo creo que es la celebración de un acto, es decir, es casi diciendo, bueno, se han revelado, ¿no? Esto es un acto de justicia, han matado a un nazi. A un ¿no? nazi, sí. Yo lo leo así. Pero bueno, quizás alguna cosa más importante para destacar es que el gobierno republicano de la época, el 18 de... No estoy seguro de la fecha, creo que es el 18, hay una reunión de Consejo de Ministros y hay un comunicado sobre lo sucedido en Alemania, y dice lo siguiente, ese comunicado, que lo recoge la prensa en toda la zona republicana al día siguiente. Fíjate esta cita, qué interesante. Dolorida ante el agravio de la dignidad humana, que significa la afrenta de los nefandos pogromos de la Alemania nazi, escriben que prestarían, una vez terminada la guerra y dentro de los límites de sus posibilidades, cito de nuevo, cobijo a cuantos perseguidos por su origen, ideas políticas o religiosas quisieran venir a España. ¿Cómo reacciona la prensa nacional a este comunicado? El ABC de Sevilla, el Nacional, en una columna titulada Ecos y fichas de la criminalidad roja, del 18 de noviembre, dicen que, cito, además de acoger en su suelo a toda la hez de las brigadas internacionales, el gobierno de la República dará la máxima facilidad a todos los judíos que quieran trasladarse a la España roja. Con esta ley se prepara la invasión de España, la invasión de la España roja por el judaísmo internacional. Pues estas son las 2 lecturas, ¿no?, totalmente enfrentadas. Una que reproduce la lógica nazi y la propaganda del discurso nazi, y otra que se corresponde más a cómo vemos esta realidad desde el presente. Incluso hoy día, sí, eso es lo que iba a llamar. Tú eres profesor de sociología, diriges el Centro de Estudios del Holocausto y los Genocidios en la Universidad de Minnesota, creo que se llama así. ¿Se puede aprender algo? O sea, no eres historiador y desde el punto de vista sociológico, las sociedades, los colectivos humanos, ¿aprenden algo o simplemente aprenden a ser más perversos y más sofisticados?
Bueno, a juzgar por el uso de la propaganda y las noticias falsas, o ¿no? Como se llaman ahora, las noticias basura o las fake news, desde luego que se ha aprendido y hay nuevas tecnologías y nuevos medios para intoxicar a la población y destruir la opinión pública con mentiras. En ese sentido, al mismo tiempo, digamos, por un lado se aprende para hacer el mal, desde el punto de vista académico de la ciencia, igual que en otras disciplinas. Yo creo que sí, que aprendemos mucho analizando este episodio histórico y nos da un prisma para analizar fenómenos del presente. ¿Y para anticiparlos, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Hay un historiador, Timothy Snyder, que escribió una serie de artículos muy interesantes. Bueno, esto lo hacen, ¿no? Tanto los historiadores como los sociólogos, que bueno, la historia nos permite ver que hay lecciones muy claras. Es decir, la quema del Reichstag, ¿no? En Alemania, ¿no? La quema del Parlamento, que fue utilizada, ¿no? Ese incendio intencionado, que no se sabe muy bien quién lo cometió, muy posiblemente los propios nazis, se utiliza un hecho puntual como pretexto para coartar las libertades, para destruir la democracia, ¿no? Para establecer el estado de excepción. Eso es lo que pasa en Alemania en el 33. Hoy en día el gran temor, y yo creo que todavía existe, en la América de Trump, y hay que tomarlo eso muy en serio, ¿no? Hay quienes evitan hacer esos paralelismos, pero si realmente hemos aprendido algo, tenemos que advertir de las posibilidades, de lo que puede ocurrir. Cuando una sociedad vota masivamente, como hemos visto estos días, a un candidato que no ha tenido ningún reparo en incitar al odio, en encender la hostilidad, en mentir, ¿no? Por ejemplo, desde que está en el gobierno, Trump ha hecho 1.419 declaraciones falsas, 30 por día. Es decir, ¿no? Esto para un... O sea, que la mentira es parte de la política lo podemos asumir hasta cierto grado. Pero el grado de falsedades que se dispersan y que circundan... Por eso, o sea, yo vivo en los Estados Unidos, este es un tema que me resulta cercano, inmediato, y yo creo que, o sea, pensar Kristallnacht, no solamente Estados Unidos, pero significa también pensar qué es lo que puede suceder. Y he hecho un rodeo muy largo para volver a Snyder. ¿Cuál es este acontecimiento que tememos? Pues, por ejemplo, un atentado islamista, que no se ha producido todavía en la América de Trump. Puede pasar en cualquier momento. ¿Qué consecuencias va a tener eso cuando tú tienes a una población intoxicada en tal grado por el odio al otro y particularmente por el odio al musulmán? ¿Qué consecuencias a nivel de reacciones puede tener, a nivel estatal, a nivel político, pero también a nivel de millones de personas que están armadas en los Estados Unidos? Bueno, esas son lecturas que se pueden extraer de Kristallnacht para la América contemporánea. Con eso no quiero decir que la América contemporánea sea el ejemplo, pero bueno, es allí donde vivo y bueno, este pasado nos tiene que hacer ver cuáles son los peligros que nos acechan en la actualidad. Uh-huh. Bueno, son algunas de estas claves, las claves del odio, que a pesar de que es un sentimiento, pues aquí lo entendemos en esta sección como un sentimiento manipulado, una política de Estado, ¿no? De alguna manera, porque de eso se habla, no es una manipulación psicológica de uno hacia otro en el ámbito familiar, que pueda haber una violencia de género, que la existe, violencia familiar, etcétera, sino algo muy colectivo a nivel de dimensiones hoy en día ya globales, ¿no? O sea, también podríamos englobar en esto una época ya superada, se supone, de la Guerra Fría, pero que también
el mundo estaba dividido en dos, y los dos se odiaban, el sistema comunista y el sistema capitalista. Sí, y sí. luego había gente como tratando de nadar en el medio, pero que se puede sobrevivir, se puede resistir al odio, porque estuvimos viendo que en Alemania pues era casi imposible ser un resistente. Hemos visto los ejemplos heroicos que hasta han sido llevados al cine porque son contados con los dedos de la mano, ¿no? De la Operación Valquiria, sí, o la de la Rosa Blanca, etcétera, etcétera. Sí, son heroicos porque son en el contexto de una dictadura y suponen para quien lo hace el peligro de muerte, como fue en los dos casos que has mencionado. Claro. La gente fue ejecutada. Sí. Pero existe la posibilidad de evitar que se lleguen a los límites esos. Bueno, para eso, es decir, es defender la democracia y defender las reglas democráticas. En cuanto hay un ataque a las reglas fundamentales del juego democrático, yo diría de una democracia liberal, la división de poderes, la libertad de prensa, la presunción de inocencia, el imperio de la ley, es decir, todo eso, el momento en que eso empieza a erosionarse y que la gente cree que eso ya no, o que no funciona, que no es necesario, que los políticos son corruptos, que hay teorías conspirativas, en que se buscan chivos expiatorios, todo eso erosiona la calidad democrática. La siguiente, pero bueno, mientras exista la democracia como tal, esa es la defensa para que el odio el reguero del odio no. Pero estás hablando de una parte del mundo. O sea, desgraciadamente, solo una parte, lo que se llama Occidente, en su concepción más, digamos, amplia, puede englobarse dentro de lo que serían valores democráticos. Tenemos la otra mitad del mundo, solamente calcula lo que es China, que es prácticamente la tercera parte de la población mundial, que vive con un partido único, aunque ahora la gente esté muy contenta porque económicamente las cosas van mejor que antes, pero tantos regímenes en Oriente Medio y monarquías y sistemas encubiertos que ahí ya el tema de la democracia, o por ejemplo las intervenciones norteamericanas supuestamente de principios del siglo XXI para llevar la democracia a Irak o a Afganistán. Bueno, yo estoy, digamos, abogando por eso, y la pregunta que me haces es muy amplia y quizás nos podría llevar un programa entero. Pero bueno, el ejemplo que estamos viendo, el ejemplo histórico y el paralelismo que yo establezco es en dos democracias en la época asentada como la Alemania y la democracia más antigua del mundo, que es la de Estados Unidos. Entonces, por eso, en ese contexto, la defensa contra el odio es la defensa de la democracia y de sus reglas. Pues con este mensaje nos quedamos en esta entrega de las claves del odio. Te agradecemos nuevamente, Alex, que te hayas acercado en este caso personalmente aquí al estudio para hablar de estos sucesos que da la casualidad que este año cumplen un número redondo y que van a tener más repercusión en los medios que en otros años, pero que aquí ya sabes que siempre hemos seguido muy de cerca y en muchas ocasiones hemos contado con tus palabras y tus opiniones justamente para hablar de ello. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Jorge.